Queridos hermanos, muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer 3 versículos. Vamos a leer del 16 al 19. Dice así la palabra de Dios. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La hermosa porción de la palabra de Dios. Y recordamos que estuvimos viendo que nuestro Padre Celestial es santo. Acá en el verso 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios, nuestro Padre, nos dice que seamos santos en nuestra manera de vivir, que nos parezcamos un poquito más a Él. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de que cuando vinimos al Señor, Él nos apartó para Él, nos separó, nos hizo santos, apartados para Él, para servirle a Él? Y que cuando vayamos a la presencia de Él, nos va a transformar y vamos a ser santos para toda la eternidad. Pero mientras estamos en esta tierra, tenemos que caminar de manera que nos parezcamos a nuestro Padre Celestial, para que la demás gente vea la diferencia y veamos que nuestro Padre se agrada de que le imitemos. Habíamos dicho que los chicos cuando son chicos quieren parecerse a su papá. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que cada día nos parezcamos un poquito más a Él. Y no es fácil en este mundo que estamos viviendo de tentaciones, de dudas, de tropiezos, ¿no es cierto? Obedecer la palabra del Señor. Pero se puede porque Dios nos dejó el Espíritu Santo, el Señor Jesús se fue, nos deja el Espíritu Santo que está con nosotros y nos guía, nos ayuda, nos redarguye de pecado. Pero si seguimos adelante leyendo, leemos el verso 17 y dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios es santo, pero acá nos dice que también es juez. Dice que si lo invocamos, si le buscamos, si lo nombramos, si oramos a Él, tenemos que tener en cuenta de que Él es un juez, que al final de los siglos Él va a juzgar a todos los hombres, nos dice acá, sin acepción de personas. Va a juzgar a todos, según lo que hayan hecho, dice, según sus obras. Uno será para condenación y los que hemos aceptado a Cristo, Él va a juzgar nuestras obras, seguramente para después premiar a aquellos, ¿no es cierto?, que han dado su vida por el Evangelio, a los mártires, ¿no? Va a haber premios para ellos cuando están en su presencia. Pero Él es juez. Y acá el verso 17, el apóstol Pedro nos dice que juzga a cada uno según la obra que haga. En tiempo presente, juzga. Y yo pensaba, ¿no es cierto?, que nos acercamos a Dios, le buscamos, seguramente pedimos, ¿no es cierto? Siempre estamos pidiendo por nuestra familia, que está muy bien, por nuestros hijos, nuestro hogar, trabajo, por esta pandemia. Estamos pidiendo, porque ¿a quién vamos a ir, no es cierto? Si Él es el que tiene todo poder. Pero yo pensaba que a veces nos olvidamos de que Él está juzgando la manera en que nosotros vamos a su presencia.
vamos a pedir, pero ¿y cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué pensamientos hay en nuestra mente? ¿Qué rencores, qué discusiones hemos tenido tal vez en el día? O cosas que a Dios no le agradan. Yo no sé cada uno de nosotros las cosas que tenemos, pero somos prontos para ir a pedir a Dios que nos conteste, que nos ayude, que nos auxilie. Y pocas veces nos damos cuenta de que por ahí no estamos en condiciones para ir delante del Dios que es 3 veces santo, de Dios que es juez y que me está mirando y está viendo cómo he caminado ese día. Y yo me acordaba de que cuando yo recién me convertí, en Mar de Ajó me convertí, con el pastor Salvador Vega, que ahora estamos, él era el pastor de la iglesia, que ahora estamos orando por él. Y estaba haciendo el curso del APEN, y había venido un hermano, que era el que venía y nos daba el curso. Y entonces a los que estábamos estudiando nos tuvimos que sentar así en las sillas y él nos dice, bueno, ahora vamos a orar. Bueno, y comenzamos a orar y bueno, la oración era, Señor, te pido por el curso, por los estudiantes, por lo que vamos a aprender, por los niños, lo que se ora normalmente cuando vamos a hacer alguna tarea. Y él en un momento dice, no, momentito, paren. Primero vamos a hacer un examen de conciencia y vamos a orar diciéndole a Dios que limpie todo nuestro pecado, todo lo malo que hasta acá hayamos hecho, ofendiéndole a Él, para que después Él conteste nuestra oración. Y bueno, cambiamos en la actitud, comenzamos orando, Señor, perdóname, límpiame de todo pecado, yo quiero aprender más de ti, quiero que esta oración llegue a tu presencia. Cambiamos la actitud. Y a mí yo aprendí con esto una lección en mi vida. Cuando voy al Señor, ¿cómo estoy? Voy con las manos limpias, como esa canción, el corazón puro, sabiendo que Él quiere lo mejor de mí. ¿Cómo me he comportado? Y he aprendido que cuando voy al Señor, antes de pedir, digo, Señor, examíname, como dice el salmista, y mira si hay en mí camino de perversidad. Examíname, Señor, ¿qué hice de malo? Perdóname, porque yo estoy ante un Dios 3 veces santo y juez. Y bueno, es muy importante nuestra actitud, no solamente ir a pedir que nos conteste tal o cual oración, que es lógico y justo que lo hagamos, pero ¿cómo vamos a Él? Es importante que lo pensemos, es importante hacer un examen de conciencia porque estamos ante Dios, el soberano, el grande. Él conoce todo y nada le podemos ocultar de lo que hemos hecho, de lo que pensamos o sentimos. No le podemos ocultar nada porque Él todo lo sabe. Pero es bueno, Él quiere que le digamos, papá, en esto fallé, perdóname. Y en tercer lugar, dice el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Vamos a parar ahí. Fuimos rescatados, dice, de nuestra vana manera de vivir. Habíamos dicho que Dios es santo, Dios juez, pero Dios es amor. Y en la condición nuestra no podíamos acercarnos a Dios, porque Él era tan grande, inalcanzable para el ser humano, y Él proveyó a Jesús, su Hijo, lo más precioso que tenía. Y dice que fuimos rescatados por Él de nuestra vana manera de vivir. Acá vemos que el apóstol Pedro se está dirigiendo al grupo de gentiles que había dentro de la iglesia en esa época. Recuerden que el apóstol Pedro escribe su carta a los que salieron de su patria dispersados por la persecución
que estaban en estas iglesias de Asia Menor. Y dijimos que había gentiles y judíos, como nos dice la palabra, Dios hizo un solo pueblo, ¿no? Juntó de un lado y de otro, hizo un solo pueblo. Pero esta manera de vivir, rescatados de esta manera, de esta vana manera de vivir, más se refiere a los gentiles. Cuando habla de vana manera de vivir en el Nuevo Testamento, habla de esa vida sin sentido adorando ídolos. Estaba leyendo cuando el apóstol Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero llegan a Listra, encuentran un hombre imposibilitado de caminar desde su nacimiento, nos dice el pasaje de Hechos. Y entonces el apóstol Pablo lo sana. Este hombre camina y la gente que ve el milagro ahí en las calles, me imagino yo, de Listra, comienzan a gritar, a decir, oh, han venido dioses a este lugar en forma de hombres. Y enseguida quisieron armar toda una ceremonia, dice que trajeron un toro lleno con guirnaldas, una cosa así muy, muy espectacular, ¿no? Y todo el mundo se amontonó. Y entonces el apóstol Pedro le dice, acá lo tengo anotado, ¿qué hacéis? Somos hombres que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo y verdadero. Somos hombres como ustedes, pero les venimos a anunciar que se vuelvan de estas vanidades, de esta vida vana, sin sentido, de adorar ídolos, de enseguida encontrar ídolos en todas las cosas, que se vuelvan, se conviertan al Dios vivo y verdadero. Ahí le estaba hablando directamente en un lenguaje que los gentiles entendían. Pero a continuación dice el verso 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, que era lo más valioso en esa época, las monedas de plata, monedas de oro, sino, dice, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Acá le está hablando al judío. Fuiste rescatados, pero no con ese corderito que desde el Antiguo Testamento, desde la ley, se sacrificaba por los pecados, que cubría solamente el pecado, no podía quitar el pecado, lo cubría, servía en ese momento, pero la persona, por más sacrificios que hiciera, volvía a pecar. Pero nosotros fuimos rescatados de esta vana manera de vivir, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero perfecto, sin mancha, es nuestro Señor Jesús. Él se sacrificó por nosotros en la cruz para rescatarnos de esta vana manera de vivir, una vez y para siempre. Y es por eso que cuando llegamos al Señor teníamos una vana manera de vivir. Yo tenía una vana manera de vivir, una vida de inseguridades, de dudas, de temores, una vida realmente dolida, ¿no? De todas las cosas que habían pasado en mi vida, en mi niñez, con la muerte de mis hermanos, de mi papá, al haber tenido que venir a Argentina sin saber bien cuál era nuestro futuro. Pero el Señor tenía un propósito. Él me trajo de allá acá para que yo le conociera a Él. Y cuando yo lo acepté en mi corazón, en realidad, yo siempre cuento que me parece que no podía creer que fuera solamente con creer que Jesús era el sacrificio perfecto por mí, que se dignó morir en la cruz por mí, ese Dios tan santo, tan justo,
manda a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Y cuando le aceptamos a Él, Él nos aparta para Él. Y cada día queremos agradarle un poquito más. Sed santos porque yo soy santo. Pero también Él es nuestro juez. Y Él sabe cómo nos conducimos y en qué cosas fallamos. Y Él también quiere que cuando le invocamos, como dice acá el apóstol Pedro, sepamos que Él es juez y pidamos perdón antes de comenzar con otra cosa. Señor, límpiame. Estoy arrepentida de haber hecho tal o cual cosa. Límpiame de todo pecado. Yo quiero agradarte. Y vamos a orar en esta mañana. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra. Agradecemos por poder acercarnos a ti, que eres un Dios santo y juez, que nos estás viendo. Y queremos pedirte que limpies nuestro corazón de todo pecado, de toda cosa que te ofenda. Señor, que pongas en nosotros el deseo de parecernos un poquito más a vos. Bendice nuestras vidas. Te damos gracias por ese sacrificio precioso de Cristo en la cruz a nuestro favor. En el nombre de Él. Amén.